Bienvenidos a El Mundo de lo Desconocido. ¿Has sentido alguna vez que algo te observa en la oscuridad? Que hay historias que no deberían contarse, pero igual te llaman. Aquí lo inexplicable toma forma y lo que creías seguro empieza a tambalear. Ajusta tus audífonos, apaga las luces y pregúntate: ¿estás listo para escuchar lo que otros prefieren ignorar? Iniciamos. Hay fechas que no encajan. El 22 de mayo de 1949, James Vincent Forrestal cayó desde una ventana del Hospital Naval de Bethesda. Eso dice el informe oficial. Secretario de la Marina durante la guerra. Primer secretario de Defensa de los Estados Unidos. Arquitecto del complejo militar industrial moderno. Depresión. Agotamiento. Paranoia. Eso también dice el informe. Lo que no dice es que 4 días después de su muerte comenzó formalmente el estudio de un material que no debería haber existido en 1949. Y tampoco dice que semanas antes de su muerte, Forrestal había sido aislado, vigilado y, según algunos testimonios tardíos, silenciado. Esta reconstrucción no busca probar nada, solo ordenar los fragmentos, porque cuando se ordenan, aparece un patrón. En 1944, James Forrestal era un hombre práctico, frío, metódico, administrador antes que militar. Su rutina era burocrática: reuniones, memorándums, revisiones de logística naval. Nada místico, nada extraordinario. En Washington lo consideraban racional hasta la obsesión. No creía en supersticiones. Creía en presupuestos, cadenas de mando y superioridad tecnológica. Y en 1944, la tecnología lo era todo. La guerra aún no terminaba. Europa estaba fragmentada. Italia había caído. Los aliados recuperaban fábricas, laboratorios, instalaciones ocultas y también objetos sin clasificar. En los archivos de la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos, existe un microfilm catalogado como 114. En él aparecen referencias a traslados especiales desde Italia semanas antes de la liberación oficial de Roma. No se especifica el contenido. Solo se menciona material estratégico de origen no convencional. Forrestal firmó autorizaciones logísticas ese mismo mes. Nada fuera de lo normal. En tiempos de guerra, todo es estratégico. Junio de 1933. Norte de Italia. Regiones entre Piamonte y Lombardía. Los documentos que sobrevivieron son fragmentarios. Telegramas atribuidos al régimen fascista hablan de un aterrizaje de aeronave desconocida. No accidente militar, no prototipo, no globo. Aeronave desconocida. Benito Mussolini habría ordenado silencio absoluto. Se crea el Gabineto RS-33, Comité Secreto. Científicos, ingenieros, militares. La instrucción era clara: estudiar sin divulgar. El investigador italiano Roberto Pinotti hizo públicos copias de esos telegramas décadas después. No están certificados por el Estado italiano, pero el lenguaje es técnico, preciso, sin dramatismo. Hablan de estructura metálica no comparable con aleaciones conocidas. Hablan de residuos orgánicos. Nada más. Durante años, el objeto habría permanecido almacenado.
Italia entra en guerra. El régimen colapsa. Los aliados avanzan. Y entonces, en mayo de 1944, aparece un nuevo nombre vinculado al traslado de materiales sensibles: James Forrestal. El 4 de junio de 1944, Roma es liberada. 2 semanas antes, según el testimonio posterior del denunciante David Grush, transmitido a Roberto Pinotti, se realizó una operación discreta. Una carga marítima partió desde territorio italiano hacia Estados Unidos. Intermediación logística del Vaticano. Supervisión naval estadounidense. El contenido no figuró en manifiestos públicos. No hay fotografías. No hay inventario detallado. Solo referencias cruzadas. El contexto lo permite. Estados Unidos estaba absorbiendo tecnología alemana, reclutando científicos mediante la futura operación Paperclip, recuperando documentos y prototipos. Si existía algo más, se habría clasificado igual. Craig Oliver, investigador independiente, señala que Forrestal fue pieza clave en la consolidación de estructuras de investigación secreta posteriores a la guerra. No se trataba solo de armas. Se trataba de institucionalizar el secreto. Crear un sistema permanente donde ciertos proyectos no quedaran registrados en circuitos convencionales. En 1947, nace oficialmente el Departamento de Defensa. En paralelo, surge la referencia a un comité ultra secreto, Majestic 12, nunca reconocido oficialmente, nunca confirmado, pero persistentemente citado en filtraciones y documentos disputados. En esa estructura hipotética, Forrestal sería MJ1, la figura central, no un científico, un administrador del silencio. Fragmentos de metálicos que no podían doblarse de forma permanente, memoria de forma, elasticidad imposible. El nombre del material aparecería oficialmente años después: nitinol, aleación de níquel y titanio, propiedad extraordinaria, vuelve a su forma original al aplicar calor. La metalurgia convencional de los años 40 no trabajaba con memoria estructural de esa manera. Sin embargo, 4 días después de la muerte de Forrestal, en mayo de 1949, se inicia formalmente el estudio documentado del nitinol. La cronología es incómoda, porque los proyectos no nacen en 4 días. Se planifican antes, se preparan en silencio. En junio de 1949, científicos alemanes llegan al arsenal de Redstone, Alabama, entre ellos Wernher von Braun. Misiles, propulsión, trayectorias orbitales. Redstone se convierte en núcleo de desarrollo aeroespacial. Más tarde, NASA. El avance tecnológico estadounidense posterior a la guerra fue vertiginoso, demasiado vertiginoso para algunos analistas. La pregunta no es si hubo talento humano, lo hubo. La pregunta es si hubo algo más, algo estudiado antes, algo comprendido parcialmente, algo que obligó a reorganizar la estructura entera de defensa. Regresemos a Bethesda, mayo de 1949. Forrestal está hospitalizado, oficialmente por agotamiento nervioso. Testimonios de la época hablan de paranoia, temor a infiltraciones,
miedo a que la Unión Soviética hubiera penetrado el aparato de defensa. Pero otros relatos sugieren algo distinto. Aseguran que Forrestal estaba perturbado por decisiones internas, que ya no sabía quién autorizaba qué. El sistema que ayudó a crear se volvió opaco incluso para él. La noche del 22 de mayo cayó desde una ventana del piso 16. El poema griego encontrado en su habitación, El coro del Ajax, hablaba de vergüenza y caída. Su muerte fue catalogada como suicidio. El informe oficial tiene inconsistencias menores, nada concluyente, pero suficientes para que el caso no se cierre del todo. 4 días después, el estudio del nitinol comienza formalmente, no como curiosidad académica, como proyecto. La coincidencia temporal es el tipo de detalle que, aislado, significa poco, pero junto a la cronología italiana de 1933, al traslado previo a la liberación de Roma, a la consolidación del aparato secreto, al surgimiento del MJ-12, al desarrollo acelerado de materiales avanzados, forma un contorno, no una prueba, un contorno. Décadas después, la NASA incorporaría nitinol en estructuras aeroespaciales, memoria de forma, superelasticidad, resistencia a condiciones extremas. Hoy el material tiene aplicaciones médicas y civiles, pero su origen exacto en laboratorios militares de finales de los 40 sigue siendo difuso. La hipótesis de recuperación tecnológica no humana no puede demostrarse con documentos públicos. Eso es un hecho, pero tampoco puede descartarse con la documentación fragmentaria disponible. El incidente italiano de 1933 existe en telegramas no certificados pero persistentes. El traslado de materiales estratégicos desde Italia en 1944 está documentado en archivos de la OSS. La reorganización masiva del aparato científico militar estadounidense es verificable. La muerte de Forrestal es real. El inicio del estudio del nitinol en mayo de 1949 es real. Las fechas no mienten, la interpretación sí puede hacerlo. Esta historia no cambia el mundo, no demuestra contacto abierto, no revela tecnología alienígena exhibida al público. Lo que sugiere es más inquietante, que el primer contacto no fue un evento espectacular, fue administrativo, silencioso, clasificado, trasladado en cajas selladas, registrado como material estratégico y absorbido dentro de un sistema diseñado para no rendir cuentas. Si algo cayó en Italia en 1933, si fue estudiado por el régimen fascista, si fue transferido antes de la liberación de Roma, si llegó a puertos del sur de California, si su análisis aceleró avances metalúrgicos, si generó una estructura de secreto permanente, entonces el primer contacto no fue un encuentro, fue una gestión, un trámite, una firma en tinta negra. Y el hombre que firmó esas autorizaciones terminó aislado, vigilado y muerto. James Forrestal no habló públicamente de naves, nunca confirmó nada, pero participó en la arquitectura del silencio moderno, un sistema donde lo verdaderamente disruptivo no se anuncia, se integra, se fragmenta, se oculta dentro del progreso cotidiano. Hoy usamos materiales con memoria, lanzamos sondas más allá del sistema solar, construimos estructuras que se doblan y regresan a su forma original, y asumimos que todo fue evolución natural del ingenio humano. Tal vez lo fue, tal vez no. El problema no es la falta de pruebas absolutas, es la coherencia incómoda de la cronología. Algo ocurrió en 1933, algo se trasladó en 1944, algo cambió después de 1949, y el hombre en el centro de esas transiciones cayó desde una ventana en silencio. El mundo siguió funcionando. Los periódicos publicaron la noticia. El Departamento de Defensa continuó operando. Los laboratorios avanzaron. La NASA nació. La carrera espacial comenzó. Nadie habló de Italia. Nadie habló del RS-33. Nadie habló del traslado previo a Roma. El fenómeno sí existió. No cambió la física pública.
cambió la estructura del secreto, y esa estructura sigue activa. No sabemos si el objeto italiano era humano, experimental o algo más. No sabemos si el nitinol fue inspirado por ingeniería inversa o por descubrimiento independiente. No sabemos qué sabía realmente Forrestal, pero sabemos esto: las instituciones no temen lo imposible, temen perder el control sobre él. Y cuando el control se vuelve prioridad absoluta, el conocimiento deja de pertenecer al mundo, pertenece al archivo, al sótano, al comité, a la ventana cerrada de un hospital naval. Algo ocurrió. No fue anunciado, no fue explicado, solo fue absorbido. Y desde entonces, cada avance demasiado rápido, cada material demasiado perfecto, cada reorganización demasiado eficiente, se mira distinto. Porque el primer contacto no necesariamente se ve, se administra. Y cuando todo parece en silencio, tal vez solo estamos escuchando el eco de una decisión tomada hace más de 80 años. Una decisión que nunca debió conocerse. Nos encuentras en Apple Podcasts, eBooks, Spreaker, Spotify o en cualquier plataforma donde estés escuchando ahora mismo. Suscríbete y mantente cerca. Nunca sabes cuál episodio será el que te quite el sueño. Lo que van a escuchar no es un cuento, es la reconstrucción de una serie de hechos que, en apariencia, no tienen nada de extraordinario. Una mudanza, un apartamento pequeño, un hombre que empieza un nuevo turno nocturno, y una puerta que siempre aparecía apenas entreabierta. Cuando Daniel se mudó al apartamento 304, lo hizo por necesidad, no por gusto. 34 años, recién separado, turno nocturno en una empresa de monitoreo de cámaras de seguridad en el centro de la ciudad. 12 pantallas frente a él durante 8 horas. Calles vacías, parqueaderos, pasillos de edificios corporativos. Nada emocionante. El apartamento quedaba en un conjunto de 4 torres de ladrillo claro construidas en los 90. Portería 24 horas. Ascensor que crujía cuando se detenía en el tercer piso. El típico lugar donde uno cree que nada importante podría pasar. Tenía una cocina pequeña con mesón de granito gris, una cafetera Oster vieja que había traído de su antiguo hogar, una nevera Aseb que vibraba levemente cada vez que arrancaba el motor. El sofá era heredado, hundido en el centro. Su rutina era simple. Llegaba a las 7:15 de la mañana. Se quitaba los zapatos junto a la puerta. Dejaba las llaves en un recipiente metálico con forma de hoja. Se servía café, aunque ya no lo necesitara. Revisaba el celular. Cerraba la puerta con doble vuelta. Siempre. Daniel no creía en nada extraño. No le gustaban las historias de fantasmas. En el trabajo se burlaba de los compañeros que decían ver sombras en las cámaras. El 90% de lo raro es cansancio, decía. El otro 10% es mala iluminación. Dormía de día, cortinas gruesas, ventilador encendido para bloquear el ruido de los buses que pasaban por la avenida cercana. La vida era predecible, monótona, casi anestesiada. Hasta que un martes, al llegar del trabajo, notó algo insignificante. Las llaves no estaban en el recipiente metálico, estaban sobre el mesón. Se quedó mirando unos segundos. Pensó, seguro fui yo. No era una falla del mundo, era una falla suya. Las tomó, las dejó donde siempre y siguió con su rutina. La segunda anomalía fue un olor. Daniel regresó un jueves por la mañana, cerró la puerta, se apoyó en ella, cerró los ojos y lo percibió. Perfume. No fuerte,
no invasivo, un aroma floral suave, algo que recordaba vagamente a jazmín. No era su jabón, no era su detergente, no era nada que él usara. Caminó hasta la habitación, revisó el baño, abrió el armario. Nada fuera de lugar. Tal vez viene del pasillo, pensó. El edificio tenía vecinos nuevos cada mes, mudanzas constantes, gente entrando y saliendo. Ventiló el apartamento. El olor desapareció. 2 días después, apareció de nuevo, más débil, más breve y acompañado de algo peor. Una notificación en su celular. Dispositivo Bluetooth disponible. Luz sala 304. Daniel no tenía luces inteligentes, no tenía asistentes virtuales, no había instalado nada. Revisó ajustes, nada vinculado. La notificación desapareció sola. En el trabajo, durante la madrugada, volvió a pensar en eso. Quizá un vecino con sistema domótico. Las paredes no eran gruesas. Intentó no darle importancia. El cerebro busca patrones incluso donde no los hay. Eso lo sabía. Pero el patrón estaba comenzando. El domingo ocurrió algo distinto. Daniel se despertó antes de lo habitual, 1:43 p.m. Miró el reloj del celular. La puerta del dormitorio estaba cerrada. Él nunca la cerraba. Nunca. Dormía con la puerta abierta para escuchar cualquier ruido del apartamento. Se incorporó lentamente. El ventilador seguía encendido, la luz filtrándose por las cortinas. Se levantó, giró la manija. La puerta ofrecía una resistencia mínima, como si algo la estuviera rozando desde el otro lado. Abrió, nada. El pasillo vacío, pero la puerta principal estaba sin el segundo seguro. Daniel sintió una incomodidad seca en el pecho. Él siempre ponía doble vuelta. Siempre. Probó la cerradura. Funcionaba. No había señales de forzamiento. Se quedó quieto en medio de la sala. El apartamento hacía sus sonidos normales. La nevera arrancando, una tubería vibrando, un carro pasando afuera, y debajo de todo eso, algo más. Un leve crujido, como un paso que se detiene cuando uno presta atención. Daniel caminó hacia la cocina. Silencio. Abrió el baño. Silencio. Miró debajo de la cama. Nada. Se rió de sí mismo. El estrés, el turno nocturno, la separación. El cuerpo empieza a fabricar fantasmas cuando la mente está cansada. Esa noche en el trabajo revisó cámaras con más atención de lo habitual. Observó pasillos vacíos durante minutos completos. El problema no era la oscuridad, era la expectativa de que algo estuviera ahí. Intentó hablarlo con alguien. Se lo comentó a su ex por mensaje. Ella respondió con una frase seca. Siempre ha sido paranoico. En el trabajo lo mencionó en tono de broma. Creo que alguien me desordena el apartamento cuando duermo. Risas. Eso se llama divorcio, hermano, dijo uno. Dejó de comentarlo. La cuarta anomalía fue definitiva. Llegó un miércoles, 7:12 a.m. La puerta estaba cerrada, pero no asegurada. Entró, todo parecía igual, hasta que vio el sofá. Los cojines estaban alineados, perfectamente centrados. Daniel jamás los acomodaba. Se sentó despacio. El olor volvió. Más claro, más cercano. Se levantó, fue al dormitorio y ahí la encontró. Una foto, impresa en papel común, sobre su almohada. La imagen estaba ligeramente borrosa. Era él, dormido, tomada desde el marco de la puerta. Su pecho subiendo y bajando, el ventilador al fondo, fecha en la esquina inferior. La noche anterior. Daniel no gritó, no pudo. El cuerpo respondió primero. Sudor frío, rigidez en los hombros, pulso acelerado hasta doler. Miró la ventana, cerrada. Miró la puerta, cerrada. Miró el techo.
el detector de humo. Demasiado nuevo, demasiado limpio. Subió a una silla, lo giró. Cámara, pequeña, integrada, con micro SD. Daniel sintió que el mundo no se rompía, se encogía. No llamó a la policía de inmediato. La mente se aferra a lo imposible. Tal vez era una broma. Tal vez alguien había entrado cuando estaba en el trabajo. Revisó el baño. En el botiquín, detrás del espejo, había una ranura mínima. Otra lente. Fue hacia la sala. El enchufe múltiple detrás del televisor. Un pequeño orificio negro. 3 cámaras, instaladas sin que él lo supiera. Daniel empezó a temblar. Revisó el armario. La parte superior, encima de las cajas, había una mochila que no era suya. Dentro, baterías externas, un cuaderno, guantes y más fotografías. De él, sentado viendo televisión, cocinando, dormido. Algunas tomadas desde muy cerca, demasiado cerca. El miedo no era sobrenatural, era humano. Eso lo hacía peor. Escuchó entonces algo detrás de él, un leve movimiento en la habitación. Se giró. La puerta del closet estaba cerrada, pero el reflejo del espejo mostraba algo distinto. Una línea oscura, como si desde adentro alguien estuviera sosteniendo la puerta apenas abierta. Daniel retrocedió un paso. El sudor le corría por la espalda. El sonido llegó claro esta vez. Respiración. No la suya. Más lenta, más controlada. La manija del closet giró apenas 1 milímetro. Se detuvo. Daniel no recuerda haber decidido correr. Solo recuerda el golpe de su hombro contra la puerta principal, la llave temblando en la cerradura resistiéndose por un segundo eterno, y luego el pasillo. El ascensor tardó demasiado. Bajó por las escaleras. No miró atrás. Nunca volvió a subir. La policía encontró a alguien en el apartamento esa noche. No estaba en el closet, estaba dentro del falso techo del baño. Vivía ahí desde hacía días. Entraba cuando Daniel se iba al trabajo, salía cuando él dormía. Había estudiado sus rutinas. Sabía exactamente cuándo no despertaría. El hombre no tenía antecedentes graves, solo invasión de propiedad y voyerismo. Eso dijeron. Lo que no pudieron explicar fue otra cosa. En la tarjeta de memoria de una de las cámaras había grabaciones nocturnas. Horas en las que Daniel estaba trabajando. El apartamento vacío. Y sin embargo, a las 2:17 a.m. de varios días, la puerta del dormitorio se abría sola, lentamente. Se quedaba así durante minutos, sin que nadie entrara, sin que nadie saliera. La policía atribuyó eso a corrientes de aire. Daniel pidió ver el apartamento una última vez, solo para cerrar, para entender. Entró acompañado. El lugar olía limpio, demasiado limpio. El sofá estaba desalineado, como él lo dejaba. Pero la puerta del dormitorio estaba apenas entreabierta, como siempre aparecía. Daniel no la tocó. Se fue sin cerrarla. Hoy vive en otro barrio, en otra ciudad. Duerme con cámaras propias, con sensores de movimiento, con triple cerradura. Pero hay algo que no ha podido recuperar: la sensación de estar solo. A veces, en la madrugada su celular muestra una notificación que no reconoce. Dispositivo Bluetooth disponible. Luz Sala 304. Él ya no vive allí. Ese apartamento está desocupado. Según la administración, nadie lo ha arrendado desde entonces. La señal aparece unos segundos y desaparece. Nunca vuelve a intentar conectarse, porque entendió algo demasiado tarde. El terror no es que alguien entre a tu casa, es descubrir que pudo estar allí durante días y que tú nunca lo notaste. Esta noche,
Antes de dormir, revisa la puerta. No solo que esté cerrada, revisa si realmente recuerdas haberla cerrado tú. Y cuando apagues la luz, escucha si el silencio respira contigo. Síguenos en TikTok, Instagram, Facebook, X y YouTube, donde cada día abrimos nuevas puertas hacia lo que nadie quiere mirar. Acompáñanos y mantente cerca. Nunca sabes cuál historia será la que te persiga después. Río Tercero, Córdoba. Calle Guillermo Marconi, 1821. La casa no tiene nada particular desde afuera. Fachada sencilla, rejas comunes, patio trasero con baldosas gastadas. Una familia como tantas otras. Óscar, industrial. Mónica, profesora en el conservatorio. 4 hijos adolescentes. Rutinas previsibles, escuela, trabajo, comidas compartidas. Eso era lo visible. Lo que ocurrió dentro, entre finales de febrero y los meses siguientes, nunca terminó de encajar en un informe oficial. Mónica conserva una libreta de tapas azules. No es un diario íntimo, es un registro. Fechas, horas, daños materiales. Al principio, las anotaciones son escuetas. Después se vuelven más precisas, casi obsesivas. 25 de febrero, 23:40 horas. Se rompió el vidrio del frente. Pensamos que fue un piedrazo. Esa fue la primera línea. No hubo gritos, no hubo sombras, solo el estallido seco del cristal. Óscar salió al patio con una linterna. No vio a nadie. El barrio estaba en silencio. Un perro ladró a lo lejos. La explicación era sencilla. Algún adolescente, una broma pesada. Nadie habló de fantasmas. La noche siguiente, el sonido volvió. Pero no fue un golpe aislado. Mónica describió lo que llamó un bombardeo. Durante 6 horas, piedras impactaron contra las ventanas. No desde un ángulo fijo, no desde la calle, parecían surgir del patio trasero. Algunas atravesaron persianas antes de romper el vidrio. La policía acudió. Revisaron el perímetro. No encontraron a nadie. Un agente sugirió que alguien se escondía entre los árboles. Otro revisó los techos vecinos. Nada. El tercer día, los impactos continuaron. 10 horas intermitentes. El tamaño de las piedras comenzó a aumentar. Aquí es donde los registros se vuelven más inquietantes. 16 agentes fueron apostados alrededor de la casa en horario diurno. No era una operación secreta, era una vigilancia abierta. Y aún así, frente a ellos, un vidrio estalló. Uno de los oficiales declaró que la piedra describió una curva imposible. No cayó en línea recta, cambió de dirección antes de impactar. Nadie pudo explicar la trayectoria. Las ventanas comenzaron a presentar perforaciones limpias, de 3 a 5 orificios circulares, hasta 12 centímetros de diámetro. Algunos cristales parecían agujereados desde dentro hacia afuera, otros al revés. Ninguna piedra golpeó jamás a un miembro de la familia. Ese detalle se repite en todos los testimonios. Mónica recuerda una escena específica. Estaba con Ezequiel frente a la ventana. Una piedra pasó entre nosotros sin tocarnos. Se detuvo sobre la mesa. No rodó, no siguió su impulso. Se detuvo. La física básica no contempla objetos que frenen en seco sobre una superficie lisa sin perder estabilidad.
Pero ahí quedó la piedra. Los fenómenos tenían un patrón. Ocurrían cuando Andrés, de 18 años, estaba despierto, y casi siempre en su presencia. Andrés tenía antecedentes médicos, diagnóstico de epilepsia fotosensible, tratamiento con antiepilépticos, historia de hiperactividad y dificultades escolares, irritabilidad, impulsividad. Durante 17 días en los que estuvo bajo una medicación más fuerte que lo mantenía somnoliento, no hubo roturas. Cuando la dosis cambió, las piedras regresaron. El 1 de junio, según el registro, Andrés se levantó a las 15:30 horas. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Minutos después, una piedra apareció incrustada en el televisor. No se escuchó romper vidrio antes. No se detectó un punto de ingreso. La pantalla simplemente estalló. Oscar inspeccionó cada cerradura, cada postigo. Nada. Salieron todos al patio. Volvieron a entrar. Otra piedra rompió una cortina y un ventanal. El patrón comenzaba a ser difícil de ignorar. Denise, la hija menor, describió una sensación previa a los impactos, como una brisa, pero dentro de la casa, y presión en los oídos. Ese dato aparece en 2 anotaciones separadas por semanas. Verónica relató haber visto una piedra cambiar de trayectoria antes de romper el cristal. Giró. No puedo decirlo de otra manera. Giró. Ninguno de los sacerdotes que visitaron la vivienda afirmaron presencia demoníaca. 3 curas descartaron posesión o entidad maligna. 2 videntes hablaron de fuerza energética, pero no de espíritus. La familia nunca sostuvo públicamente que fueran fantasmas. Ese término surgió del vecindario. Durante una visita documentada por un investigador local, una piedra apareció dentro del baño. No cayó del techo, no atravesó ventana. Simplemente estaba allí después de un ruido seco. El espejo se fracturó en patrón radial. Mónica conserva aún la piedra envuelta en papel de diario. En otra ocasión, Andrés afirmó que alguien golpeaba la persiana de su habitación. Los padres escucharon los golpes, salieron a inspeccionar. No encontraron piedras, no hallaron marcas. Esa noche no hubo rotura visible, solo el sonido. En los registros policiales consta un informe breve. Imposibilidad de determinar origen de los objetos arrojados. No hay más detalles. Los informes psicológicos describen a Andrés como un joven con impulsividad marcada y posible disfunción frontal, ira contenida, dificultades para integrarse socialmente. Existe una hipótesis en parapsicología llamada psicoquinesis espontánea recurrente, casos documentados donde objetos se desplazan sin causa física identificable, generalmente alrededor de jóvenes en situaciones de tensión. Nandor Fodor, en los años 30, sugirió que la hostilidad reprimida podía exteriorizarse en fenómenos físicos. William Roll estudió más de 100 casos similares. El 70% involucraba jóvenes menores de 20 años. Ninguna de estas teorías es concluyente, pero el patrón coincide. Con el paso de las semanas, la familia comenzó a aislarse. Vecinos evitaban pasar frente a la casa. Algunos murmuraban sobre malas energías. Otros insinuaban fraude. Oscar llevó a Andrés a Villa del Dique durante un fin de semana. Mientras estuvieron fuera, no hubo incidentes. 20 minutos después de regresar, un vidrio estalló. Ese momento marcó algo distinto. No era una sospecha, era una correlación repetida. No hubo una escena final dramática, no hubo aparición visible, hubo desgaste. Más de 20 impactos registrados, persianas perforadas, parabrisas dañado, televisor destruido, espejo del baño roto. Y un detalle constante: las piedras parecían elegir vidrio antes que madera, cristal antes que cuerpo. Andrés nunca fue golpeado,
tampoco ningún otro. El fenómeno parecía calibrado. Cuando el joven recibió tratamiento intensivo y estuvo hospitalizado por descompensación medicamentosa, cesaron los eventos. Al volver a casa, regresaron. La actividad disminuyó gradualmente. De 6 días intensos pasó a 4, luego 2 impactos por semana. Después, silencio prolongado. No hubo exorcismo efectivo. No hubo confesión. No hubo explicación oficial. Con el tiempo, los cristales fueron reemplazados. La fachada recuperó apariencia normal. Pero Mónica sigue guardando las piedras. En su última comunicación escrita, mencionó que aún teme dejar objetos frágiles expuestos cuando Andrés se altera. El fenómeno parece haber cesado, o tal vez solo cambió de forma. Existen varias posibilidades. Una manipulación ingeniosa nunca detectada, un trastorno psicológico expresado de manera no convencional, un fenómeno físico aún no comprendido, o algo que no encaja en ninguna categoría. Lo que permanece es el patrón. Un joven vulnerable, una casa cerrada, piedras que aparecen sin trayectoria visible, vidrios que se rompen ante testigos entrenados, y ningún herido. El caso Venier no dejó cadáveres ni titulares nacionales, solo dejó una pregunta suspendida. Si la energía emocional puede proyectarse más allá del cuerpo, ¿qué otras formas puede adoptar? Hoy la casa de Marconi 1821 parece silenciosa, pero en los relatos de quienes estuvieron allí hay un detalle que se repite con incomodidad. El sonido del impacto no siempre venía de afuera. A veces parecía comenzar dentro, y cuando el vidrio estallaba, por una fracción de segundo, el silencio posterior era más inquietante que el golpe mismo. Algo ocurrió en esa casa, y aunque los cristales fueron reemplazados, hay quienes todavía, al pasar frente a la fachada, miran las ventanas con una leve desconfianza, porque si las piedras no tenían origen visible, tal vez el verdadero punto de impacto nunca fue el vidrio. Si quieres contactarnos, escríbenos a caroestudios@gmail.com. Y si deseas apoyar este proyecto, puedes hacer tus contribuciones o donaciones en PayPal @caroestudios. Cada sugerencia, cada aporte y cada ayuda impulsa este universo que construimos juntos. Los enlaces están en la descripción. En Colombia, los juegos de azar no son clandestinos. Tienen oficinas, interventores, reglamentos, sellos, campañas de publicidad institucional. Coljuegos regula. La superintendencia vigila. Las loterías departamentales reportan. Y los rasca y gana, esos cartones con tinta plateada que prometen premios inmediatos, forman parte de un sistema perfectamente estructurado. Impresión centralizada, distribución por lotes numerados, activación por código, registro de premios mayores, todo medido, todo trazable. Esa es la versión oficial. El primer nombre que aparece en esta reconstrucción es Mauricio A., 41 años, técnico en sistemas. Trabajó entre 2016 y 2022 para una empresa contratista que prestaba soporte tecnológico a una red de puntos de venta autorizados en Bogotá y Cundinamarca. Su trabajo era rutinario: actualizar software, validar activaciones de lotes, solucionar fallas en terminales. No era conspirativo, no era paranoico,
no tenía antecedentes. En 2021 atravesaba un divorcio complicado y una deuda hipotecaria. Necesitaba estabilidad. Ese detalle, la necesidad económica, es relevante, porque las personas vulnerables son más observadoras. El 18 de agosto de 2021, Mauricio recibe una orden de servicio en un punto de venta del barrio Restrepo. El reporte era simple: error en validación de premio mayor. Cuando llega, el dueño del local le explica que una mujer había raspado un cartón de 50,000 pesos y había ganado 100,000 pesos. El sistema no lo reconocía. Mauricio revisa el código, escanea el lote, verifica el servidor y encuentra algo extraño. El código del cartón no figuraba como ganador en la base de datos principal, pero sí aparecía como ganador en una base secundaria, una base espejo, un entorno que no estaba documentado en el manual técnico. Esa noche, Mauricio descargó el registro completo del lote y encontró un patrón. De 200,000 cartones impresos, solo 12 estaban programados con premio mayor. Eso era normal. Lo anormal era que esos 12 números estaban marcados con una etiqueta interna: asignación prioritaria, protocolo 7B. Ese término no aparecía en ningún reglamento público. Mauricio hizo algo que, técnicamente, no debía hacer. Copió el archivo. No por codicia, por curiosidad. Durante las siguientes semanas, comenzó a revisar otros lotes. Descubrió que cada tiraje de rascas tenía 3 categorías internas: premios estadísticos, distribución aleatoria, premios promocionales, sorteos públicos y AP7B. Los AP7B no seguían la curva probabilística estándar, estaban concentrados geográficamente y, lo más inquietante, estaban asociados a terminales específicas, no a personas, a máquinas. Mauricio empezó a cruzar datos con reportes de prensa. Encontró casos curiosos. Un ganadero investigado por evasión que, milagrosamente, ganó 500,000 pesos en rasca. Un contratista estatal salpicado por un proceso disciplinario que ganó 2 premios en menos de 6 meses. Un pequeño empresario que retiró una demanda contra una gobernación días después de ganar. Nada ilegal comprobado, pero sí conveniente, demasiado conveniente. En octubre de 2021, Mauricio solicitó acceso formal al manual técnico del protocolo 7B. La respuesta fue breve: funcionalidad reservada, no aplicable a contratistas. 3 días después, recibió una llamada, no del área técnica, del área jurídica. Le recordaron cláusulas de confidencialidad. No era una amenaza explícita, era una advertencia administrativa. El 3 de noviembre de 2021, Mauricio fue asignado a una actualización nocturna en una central de impresión en Soacha. Las imprentas de rascas funcionan bajo estricta seguridad, cámaras, doble autenticación, conteo físico. Durante la actualización del servidor local, Mauricio detectó un módulo oculto en el software de generación de premios. No era un error, era una función activa. Permitía lo siguiente: 1. Identificar números no vendidos en tiempo real. 2. Marcar uno como ganador. 3. Enviar notificación cifrada a un terminal específico. 4. Activar el premio solo cuando ese cartón fuera escaneado en esa máquina. En términos simples, el sistema podía convertir un cartón cualquiera en ganador después de impreso. No era necesario imprimirlo como premio desde fábrica, bastaba con activarlo digitalmente. Esa capacidad no era ilegal en sí, podía usarse para corregir errores, pero en los registros aparecía una condición:
Activación manual con autorización jerárquica nivel 4. Nivel 4 no figuraba en ningún organigrama público. Mauricio tomó fotografías de la pantalla, grabó un pequeño video, guardó copia del módulo. Fue la primera vez que dejó de pensar que era una anomalía técnica. Empezó a pensar en arquitectura, un diseño. En enero de 2022, un correo anónimo llegó a su bandeja personal, no a la corporativa. El asunto decía: deje de buscar. Adjuntaba un PDF. Era un informe interno de 2015. Título: Optimización de instrumentos de transferencia no presupuestal directa. El documento analizaba cómo ciertos premios de juegos instantáneos podían utilizarse para regularizar flujos económicos sensibles sin trazabilidad presupuestal directa. En lenguaje menos técnico, pagar sin dejar registro contable estatal. El documento mencionaba escenarios: compensación extrajudicial informal, incentivos políticos discretos, neutralización de conflictos contractuales. Nunca hablaba de corrupción, hablaba de estabilidad, y citaba como ventaja principal que el pago se presentaba como azar, no como decisión. Mauricio intentó compartir la información con un periodista. El periodista no respondió. 2 semanas después, su contrato fue rescindido por reestructuración. Su acceso a servidores fue bloqueado. Y, según su testimonio grabado en 2013, notó algo más: un carro blanco estacionado frente a su edificio durante varios días, sin logos, sin placas visibles desde su ventana. En marzo de 2022, el sistema reportó que uno de los premios AP7B se había activado en un punto de venta en Kennedy. Mauricio, ya fuera de la empresa, decidió ir. Compró 3 rascas. El tercero, casualmente, arrojó un premio de 20,000. No era el mayor, pero era significativo. El sistema lo validó sin problema. En el recibo impreso figuraba una línea adicional: transacción validada, nivel 4. No debía aparecer. Nunca había aparecido en recibos públicos. Mauricio nunca cobró el premio. Guardó el cartón. Hoy, ese cartón forma parte de esta reconstrucción. Oficialmente, no existe prueba concluyente de manipulación sistemática. Las probabilidades están publicadas. Las auditorías son periódicas. Los premios existen, pero el protocolo 7B aparece en múltiples lotes entre 2015 y 2023, no como error, como categoría. Los rascas no necesitan estar amañados en su totalidad, solo requieren una puerta trasera, un mecanismo discreto para convertir azar en herramienta, no para todos, para casos específicos, con autorización. Mauricio vive ahora fuera de Bogotá, trabaja independiente, no ha denunciado formalmente. En sus propias palabras, grabadas en un audio que nos autorizó a reproducir: no creo que todos los premios estén arreglados, creo que algunos están reservados, y eso es peor. Las instituciones siguen funcionando, los cartones siguen imprimiéndose, las personas siguen raspando la tinta plateada con monedas, y estadísticamente casi todos perderán, pero en algún punto del país, en algún lote numerado, puede existir un cartón que todavía no es ganador, hasta que alguien lo necesite. El sistema no colapsa, no se expone, solo ajusta. Nada aquí prueba un encubrimiento total, pero sí revela una capacidad técnica. Y cuando una institución posee una capacidad que no anuncia, la pregunta ya no es si la usa, es cuándo. El rasca parece inmediato, espontáneo, inocente. Un gesto cotidiano frente a una vitrina iluminada.
Pero detrás de esa capa de tinta hay un servidor. Y detrás del servidor, un nivel jerárquico que no aparece en ningún folleto. Algo ocurrió. No en un laboratorio secreto, no en un búnker, en un punto de venta cualquiera, con una moneda cualquiera. Y quizá eso es lo inquietante, que la conspiración no necesita sombras dramáticas, solo necesita discreción. La próxima vez que alguien gane un premio grande y todo parezca casual, tal vez lo sea, o tal vez no. Y el silencio administrativo siempre suena igual. También tenemos un espacio en Patreon, el rincón donde guardamos lo que no se atreve a ver la luz. Contenido exclusivo, relatos extendidos y material oculto que solo unos pocos escuchan. Si quieres adentrarte aún más en este universo, Patreon es la puerta. Enlaces en la descripción. Escucha bien, porque no lo repetiré. Si estás oyendo esto, ya es tarde. En 2021, Daniel R., analista de datos en una consultora de comunicación política en Madrid, no creía en conspiraciones. Su trabajo era técnico: estadísticas, segmentación de audiencias, modelos de comportamiento electoral basados en interacciones en redes sociales, clientes, partidos legales, registrados ante la Junta Electoral Central, procedimientos, encuestas, focus groups, análisis de sentimiento automatizado, todo dentro del marco normativo. El auge de ciertos liderazgos populistas en Estados Unidos, Brasil, España, Argentina, no le parecía misterioso, le parecía rentable. Las plataformas digitales premiaban la indignación, el algoritmo favorecía la reacción emocional, y algunos políticos entendieron eso antes que otros. Hasta ahí, nada extraordinario. El 14 de julio de 2022, recibió un archivo adjunto en un correo interno. Asunto: Comparativa Internacional, Estrategias de Amplificación. No era raro compartir análisis de campañas extranjeras, se estudiaban como casos de éxito. Pero ese documento no analizaba discursos, analizaba patrones. El informe estaba firmado por una consultora con sede en Londres, Blackthorn Civic Advisory. Daniel buscó la empresa en Companies House, el registro mercantil británico. Existía capital social mínimo, directores vinculados a fondos de inversión con sedes en Delaware y Luxemburgo. Nada ilegal. El documento comparaba campañas de distintos países, no mencionaba ideología, solo hablaba de disrupción narrativa coordinada. Frases subrayadas: redefinir el eje moral antes que el eje programático, normalizar la contradicción como identidad, convertir la acusación en combustible. La veracidad es secundaria, la repetición es estructural. Había tablas, se analizaban momentos específicos. La publicación de los archivos judiciales relacionados con Jeffrey Epstein en Estados Unidos, escándalos judiciales en Europa del Este, procesos penales por declaraciones racistas en España. En todos los casos, el mismo patrón. La crisis no debilitaba al político, lo fortalecía. El informe concluía con una frase técnica: efecto inmunización por saturación. Daniel lo interpretó como marketing agresivo, nada más, hasta que vio el anexo. El anexo no estaba destinado a circular fuera de un grupo reducido. Título: Protocolo DS, versión 3.4. Subtítulo:
Manual operativo para entornos de sobreinformación. No estaba firmado. El documento no hablaba de ganar elecciones, hablaba de modificar la percepción de realidad. No era propaganda clásica, era ingeniería conductual. Puntos clave. 1. Desvinculación semántica. Repetir afirmaciones contradictorias hasta que el concepto de coherencia pierda relevancia emocional. 2. Polarización asimétrica. Fomentar enfrentamientos morales que impidan debates estructurales sobre economía o poder financiero. 3. Inversión de culpa preventiva. Acusar al adversario de manipulación antes de que se produzca cualquier verificación. 4. Ruido estratégico. Generar microescándalos constantes para impedir análisis profundo de temas estructurales. Daniel reconoció técnicas similares en campañas de Estados Unidos durante la era Trump, también en Europa. Demasiado similares, demasiado coordinadas. En la última página aparecía una nota. Implementado con éxito en 11 jurisdicciones. Supervisión centralizada vía nodo. No había más información sobre nodo. Durante los meses siguientes, Daniel comenzó a revisar campañas internacionales por su cuenta propia. Casos estudiados: Estados Unidos, 2016 a 2024, Reino Unido, Brexit, Italia, Brasil, España. Los eslóganes variaban, los enemigos cambiaban, el tono era local, pero la estructura era idéntica. Crisis, escándalo, exposición mediática, indignación, contraataque victimista, aumento en intención de voto. No era espontáneo, era replicable. Daniel solicitó acceso a servidores internos para revisar quién había encargado el análisis a Blackthorn. La facturación no provenía de ningún partido político. El cliente era una fundación registrada en Bruselas, European Institute for Democratic Resilience. Buscó el nombre. Existía. Organizaba foros sobre protección de la democracia frente a la desinformación. La ironía no pasó desapercibida. En diciembre de 2022, Daniel recibió una llamada de un número oculto. Voz masculina, tono neutro. Ha descargado documentos que no forman parte de su área operativa. No fue una amenaza directa, fue una advertencia administrativa. El protocolo DS es una herramienta de análisis, no una política. Daniel preguntó qué era nodo. Silencio. La llamada terminó con una frase: la estabilidad requiere gestión emocional. No todo puede registrarse. Esa noche, al intentar acceder al servidor interno, su usuario estaba deshabilitado. A la semana siguiente, fue despedido por reestructuración. Meses después, un excompañero le envió un archivo cifrado. Era una presentación en PowerPoint titulada Simulación de ecosistema post-verdad, fase 2. Logo en la esquina, no de un partido, sino de un fondo de inversión con presencia en Nueva York, Londres y Singapur. Diapositiva 3. Objetivo: desplazar el debate público hacia conflictos identitarios para evitar regulación estructural de mercados estratégicos. Diapositiva 7. Caso Epstein, ejemplo exitoso de saturación informativa. El escándalo reveló redes de poder. La sobreexposición mediática fragmentó la atención. Resultado: ninguna reforma estructural significativa. La última diapositiva. Postpolítica no es ideología, es infraestructura. Daniel entendió entonces que no se trataba de partidos, se trataba de estabilidad financiera. La polarización constante impedía consensos regulatorios. Los ciudadanos discutían entre sí, los mercados seguían intactos. A partir de los documentos recuperados y entrevistas posteriores con 2 exanalistas que pidieron anonimato, se pudo reconstruir un esquema funcional. No era un gobierno secreto, era una red de consultoras, think tanks y fondos. Funcionaba así: fondos de inversión con intereses en sectores regulados, energía, tecnología, farmacéutica, financiamiento indirecto a fundaciones pro-democracia. Estas fundaciones contrataban consultoras como Blackthorn,
Las consultoras diseñaban estrategias de polarización aplicables a cualquier partido dispuesto a utilizarlas. El político se convertía en rostro visible. El conflicto absorbía la agenda pública. Nada ilegal, nada registrado como conspiración, pero coordinado. Nodo no parecía una persona, era una mesa interinstitucional informal, sin actas, sin firma. En marzo de 2023, Daniel recibió por mensajería un sobre sin remitente. Dentro había una memoria USB. Contenía grabaciones de reuniones virtuales entre ejecutivos financieros y estrategas políticos. Una frase repetida en distintos idiomas. La indignación es más estable que la esperanza. Otra. No necesitamos ganar todas las elecciones, solo evitar mayorías reformistas. Las reuniones no hablaban de candidatos específicos, hablaban de entornos emocionales. Daniel entregó copias a un periodista de investigación en Berlín. 2 semanas después, el periodista sufrió un incidente doméstico que la policía clasificó como accidente. El reportaje nunca se publicó. Daniel no logró probar un delito. No hay documentos que digan conspiración. Lo que hay son patrones, simetrías improbables entre campañas separadas por océanos, manual técnico compartido, financiamiento cruzado, una arquitectura invisible que no depende de ideología, sino de volatilidad emocional. Hoy, cuando un político afirma algo verificablemente falso y su apoyo aumenta, Daniel no lo interpreta como error del elector, lo ve como implementación. El protocolo DS no busca convencer, busca desgastar la idea de verdad hasta que la coherencia deje de importar. Los archivos de Epstein revelaron una red de poder que parecía escandalosa. La reacción pública fue intensa y breve. La estructura financiera que permitió ese entorno permanece intacta. Tal vez ese fue el verdadero experimento. No existe documento que confirme oficialmente la existencia de Nodo, pero cada vez que una crisis política se convierte en combustible electoral en lugar de colapso, cada vez que una condena judicial fortalece a quien debería debilitar, cada vez que la discusión pública se fragmenta en conflictos morales que impiden reformas estructurales, el patrón reaparece. No es necesario controlar gobiernos. Basta con gestionar la emoción colectiva, y eso no requiere una sala oscura con hombres poderosos, requiere contratos, algoritmos y silencio administrativo. Daniel vive ahora fuera del circuito político, no milita, no publica, conserva los archivos encriptados, dice que no teme por su vida, teme por algo más difícil de recuperar, la noción compartida de realidad. Si el protocolo DS existe, no cambiará el mundo de golpe, cambiará la forma en que discutimos el mundo, y cuando la discusión deja de importar, la supervisión deja de existir. Algo ocurrió en la última década. No fue espontáneo y probablemente nunca fue pensado para hacerse visible. La pregunta no es quién gana elecciones, la pregunta es quién diseña el terreno donde todos creemos estar decidiendo, y esa respuesta hasta ahora no figura en ningún registro oficial. El silencio administrativo sigue intacto. Este podcast es producido por Garos Studios. Todos los derechos reservados. Cualquier retransmisión o uso del contenido deberá contar con la autorización de su creador. Recuerda que en la descripción y en las notas del canal encontrarás todos los enlaces para seguirnos, contactarnos, apoyarnos y acceder a episodios exclusivos. Gracias por escuchar. Hasta el próximo capítulo. Y antes de irte, voltea a mirar atrás. A veces ayuda a calmarte.